Muy buenas, mi nombre es José Andrés Rodríguez Batista, soy de la sesión 87, mi ID es 10 05 96 870. Voy a estar hablando sobre la herencia y conducta. En las últimas instancias, las diferencias entre las especies dependen de la herencia o lo que se hereda físicamente. La herencia que todas las personas comparten permite realizar una serie de actividades exclusivas de los humanos, debido a que heredamos pulgar, dedos y móviles oponibles. Aprendemos de manera fácil a manejar herramientas, heredar cortezas cerebrales enormes que permite el procesamiento de vastas cantidades de información. Voy a estar hablando sobre la genética conductual. La genética conductual es la rama de la psicología y de la genética que se dedica a las bases hereditarias de la conducta y de la cognición. Abarca tanto a las diferencias individuales como las especies y especies y cosas. Voy a estar hablando sobre la herencia y el ambiente, una relación vigente. Conforme avanza la lectura, es conveniente tener en cuenta que decir los genes incluyen sobre X o Y no significa que el ambiente de los genes determinan X o Y. Tampoco significa que el ambiente tiene poco que ver con la cualidad que nos interesa. Tipos de interacciones genes-ambiente: pasiva, evolutiva, evocativa o activa. Pasiva: las reglas de la crianza de los hijos de los padres y madres se encuentran bajo la influencia parcial de los mismos tipos de genes que moldean a su descendencia. Consideran los padres que son muy hábiles para solucionar problemas, un rasgo influenciado por los genes. Evocativa: algunas características de las personalidades e intelecto del niño moldeada por la herencia evocan respuestas predecibles del medio. Un joven que tiene facilidad para resolver problemas recibirán un trato favorable en la escuela. Un estudiante flojo que se enfrentará a frustraciones y hostilidad. Activa: las personas buscan experiencia que armonicen con sus intelectos masivos y personalidades. Determinan a su vez por la herencia. Es probable que una persona hábil para solucionar problemas busque una educación y un trabajo que le presenten restos intelectuales. Genética humana. Una breve revisión. En términos técnicos, la vida humana se inicia al momento de la concepción, cuando uno entre cientos de millones de espermatozoides del padre penetra una de las células huevo de la madre llamada óvulos. La unión entre el óvulo y el espermatozoide produce un solo huevo fertilizado al que se le llama cigoto. El óvulo y el espermatozoide son fabricados por células producidas llamadas células germinativas. Genes y proteínas. Cada conjunto de cromosomas contiene aproximadamente 50 millones de unidades más pequeñas llamadas genes, dispersa en segmentos discontinuados. Se consideran que el gene es la unidad básica de la herencia. Diversidad genética humana. Los padres aportan la mitad de sus cromosomas a sus descendientes y cada niño recibe una combinación ligeramente diferente, lo cual significa que cada uno de nosotros es un experimento genético único que no se ha ensayado anteriormente y que nunca se repetirá. Genética conductual humana. Los últimos avances. En los últimos años los científicos han aprendido mucho con respecto a la herencia humana. No obstante,
aún sabemos bastante más sobre las criaturas simples, como la mosca de la fruta. Sin embargo, es difícil estudiar herencia humana por varias razones. No pueden criarse personas en laboratorio. La herencia de la conducta es más compleja de investigar que la herencia de la estructura. Soy Cruz María Rodríguez Díaz y le voy a estar hablando de lo que es herencia y diferencia individual. El estudio sobre la familia, realizado por Francis Galton. En la década del 1860, Francis Galton, primo de Charles Darwin, realizó el primer estudio de la herencia de la conducta. Galton se impresionó al ver el parentesco familiar. Para averiguarlo, él recopiló información de hombres célebres de la ciencia y descubrió que un gran número de parientes tenían un parentesco distinguidos. Pero un gran número de parientes sanguíneos cercanos tenían más probabilidades. El estudio de los gemelos. El estudio de los gemelos no es un experimento perfecto, ya que los gemelos desde antes de nacer tienen diferencia, como los dicigotos que están en diferentes sacos se alimentan de diferente placenta en el útero y los monocigotos que están en un mismo saco con una misma placenta. También podemos ver lo que es el estudio de la adopción. La herencia juega un papel fundamental en lo que es la adopción, como el temperamento, propensión a trastorno, lo que es la depresión y la esquizofrenia. También podemos ver en la adopción de niños y padres adoptivos, niños adoptados y padres adoptivos. Aquí podemos ver que viven en un mismo ambiente, pero con herencia diferente. Y si se parecen, es en lo común. Pero si se parecen a sus padres naturales, quiere decir que la herencia juega un papel fundamental. Técnica de crianza. Los investigadores probaron con una crianza de perro a cierta edad y hicieron el experimento con un toque de tambor, a lo cual los perros actuaron cada uno de una manera diferente. La investigación sobre anormalidades genéticas es una investigación que hacen los científicos sobre las personas que nacen con enfermedades genéticas para ver si es especiales del pensamiento o de la conducta. Consistencia vitalicia. Consiste en que los científicos estudian a la persona desde la niñez para ver su conducta, su comportamiento, y si su comportamiento es el mismo hasta ser adulto, quiere decir que los genes son una fuente primordial. Hallazgo en la genética conductuales. Esto es cuando se analiza como el temperamento, la inteligencia, la personalidad y la conducta anormales. Gemelos idénticos criados por separados. En la Universidad de Minnesota, bajo la dirección del psicólogo Tomás, en el 1984, asistieron a gemelos que habían pasado la mayoría del tiempo separados. La experiencia abarcaba relaciones físicas y condiciones médicas, personalidad, temperamento, interés, habilidades, destreza, gusto, experiencia y sentimiento. Hasta aquí mi parte, la persona que continúa. Buenas noches, mi nombre es Robinson Durán y me toca el tema sistema nervioso. De todas las estructuras que heredamos, la que se asocia más de cerca a nuestra identidad humana es el sistema nervioso, ya que regula aproximadamente 50 billones de células del cuerpo humano. Como miembro de las especies Homo sapiens,
Todos recibimos un sistema nervioso, aunque cada uno tiene su propio conjunto de idiosincrasias. En esta sesión, primero se enfocará al diseño general del sistema nervioso humano. Después, sabiendo algo sobre su organización general, se examinará su elemento de constitución básico. La neurona se verá cómo se organizan grupos de neuronas para constituir el cerebro en funcionamiento y las estructuras del sistema nervioso. También se estudiará cómo cambia la dinámica cerebral con la experiencia y la edad. Para entender el papel del sistema nervioso en la conducta y la cognición, es necesario estar familiarizado con su anatomía, estructura y fisiología, funcionamiento fundamentales. Sin embargo, lo que aquí se subraya son las relaciones entre sistemas físicos y el organismo en acción. Modelo de entrada-salida. El plan general del sistema nervioso humano se parece de cierta manera al diseño de un robot complejo. El robot necesita sensores, aparatos para obtener información con respecto al mundo exterior e interior. Los sensores manejan lo que se denomina entrada. Al mismo tiempo, el robot requiere de efectores, partes móviles que le permiten desplazarse y efectuar cambios internos y externos. A este aspecto se le llama salida. En medio de la entrada de información y el efecto que se produce, ponemos todos los demás que el robot hace. Un robot sabio necesita una computadora compleja para interpretar las informaciones provenientes de sus sensores, considerar sus experiencias, anticipar las dificultades y elaborar planes de acción apropiados. Si se requiere que el robot sea razonablemente autosuficiente, es necesario que la computadora pueda controlar las funciones vitales y administre la distribución de energía para que exista suficiente combustible en este momento de funcionamiento normal y en periodo crítico. Sensores y efectores. Los sensores humanos se encuentran en las células llamadas receptores de manera más compleja en el capítulo 4 que se estaría presente en el libro de Linda Gavido, los cuales responden al sonido, la luz, el calor, el tacto, el movimiento muscular y otros estímulos provenientes del interior y del exterior del cuerpo. Por lo general, los organismos están sintonizados a cambios, contraste y movimiento, puesto que esto nos previenen de sucesos que requieren ajustes. No es necesario estar consciente todo el tiempo de la presentación de una luz encendida o del chirrido de las langostas. Al igual que los robots, las personas necesitan formar para contestar. Las células, grupos de células y sus partes que se especializan en responder reciben el nombre de efectores. Los efectores se encuentran en músculos, articulaciones, glándulas y órganos. Son los que nos permiten actuar. Coordinación y conducción de los sistemas. Existen dos sistemas que coordinan y dirigen de manera independiente, pero interactiva. El vínculo entre sensores y efectores humanos. El sistema circulatorio es uno, el cual además de transportar nutrientes y oxígeno, lleva señales químicas llamadas hormonas. Por el momento, basta decir que las hormonas ejercen influencia principalmente en lo que se refieren a los procesos conductuales lentos y prolongados. Para dar un ejemplo, las hormonas representan parte principal en la maduración sexual. El sistema nervioso es el principal sistema coordinador conductor y desempeña un papel dominante coordinando y dirigiendo cuando la velocidad es esencial y cuando se necesitan acciones aisladas. El interés de este libro se centra en un grupo de secciones del sistema nervioso central. En lugar de la computadora del robot, la persona tiene el sistema nervioso central, CNC, integrado por el cerebro y la médula espinal. El CNC es mucho más poderoso que cualquier computador en el manejo de tareas para la que fue creado. Reconocimiento de patrones, razonamiento, atracción, utilización del lenguaje, etc. Algunos científicos calculan lo que personas hacen. El cerebro administra muchas actividades sobre las que tenemos poco control o de las cuales no nos damos cuenta. Integra funciones vitales como la circulación y la respiración. Supervisa la satisfacción de necesidades corporales, incluyendo el sueño y la alimentación. Asimismo, administra la ración de combustible. Sistema nervioso periférico.
Debido a que frecuencia los receptores y efectores se encuentran bastante alejados del CNC. Los humanos están dotados de un sistema de comunicación, el sistema nervioso periférico, que incluye una red de cables o nervios que llevan información y conectan los diversos componentes. El sistema periférico contiene todas las estructuras del sistema nervioso que limitan o se encuentran externos al cerebro y la médula espinal. Periférico significa en el borde. El sistema periférico está dividido en dos partes principales: sistema nervioso autónomo y somático. Sistema nervioso somático. Ese sistema nervioso somático está integrado de manera esencial por nervios que conectan al cerebro y la médula espinal. Periférico significa en el borde. El sistema periférico está dividido en dos partes principales: sistema nervioso autónomo y somático. Sistema nervioso somático. Ese sistema nervioso somático está integrado de manera esencial por nervios que conectan el CNC con los receptores por el lado de la entrada de información y con el músculo esquelético y articulaciones por el lado de lo que emerge el sistema. El sistema nervioso somático permite realizar acciones voluntarias, moverse y comportarse como uno quiera. Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, SNA, como su sigla lo dice, contiene nervios que transmiten mensajes entre el CNC y los llamados músculos involuntarios, los cuales incluyen aquellos que controlan las glándulas y los órganos internos. El sistema nervioso autónomo opera de manera independiente para mantener al cuerpo en condiciones adecuadas para funcionar y regula la distribución que requiere el organismo. Si, por ejemplo, es necesario atravesar una intersección muy transitada, el SNA acelera el corazón y lleva sangre a los músculos para proporcionarle oxígeno y, como consecuencia, más energía. Todo esto no requiere esfuerzo consciente alguno, aunque se considera que el SNA autónomo recibe influencia del SNC, el sistema endocrino y los eventos ambientales. A pesar de que muchas personas no se percatan de la posibilidad de alterar directamente la acción del sistema autónomo, sí puede hacer los místicos orientales que han aprendido a desacelerar sus corazones y clavarse alfileres en la piel sin dolor ni sangrado, como lo han demostrado. Hasta aquí mi exposición y espero que les haya gustado. Hola, mi nombre es Anneris Reina Castillo y yo le estaré hablando sobre las neuronas. Las neuronas, mensajeros del sistema nervioso. El sistema nervioso humano está compuesto por varios tipos de células. Célula nerviosa o neurona, que es la unidad funcional básica tanto del sistema nervioso central como del periférico. El sistema nervioso también contiene células gliales que rebasan el número de neuronas en proporción de 10 a 1 del sistema nervioso central. La anatomía de una neurona. Las neuronas varían bastante en tamaño, forma, función, pero sin importar su tipo, tienen 3 elementos: dendritas, cuerpo celular y axón. Al igual que otras células, las neuronas están llenas de una sustancia semilíquida, por lo general transparente, que se llama protoplasma, y están envueltas en una membrana celular que regula todo lo que sale y entra de la célula. Las dendritas y el axón son fibras ramificadas que unen la neurona con otras neuronas, con receptores y efectores. El axón se considera que es la porción emisora de mensajes de la célula. Por lo general, los axones varían en longitud y van desde menos de 1 centímetro hasta más de 1 metro. Algunos axones están recubiertos de una membrana grasosa, conocida como vaina de mielina, la cual parece desempeñar una función aislante. Existe una conexión entre neuronas, o más conocida como sinapsis, donde cada neurona se une al menos con otra, y en la mayor parte de los casos con muchas. El axón de una neurona puede establecer contacto con una dendrita, cuerpo celular o axón de una neurona vecina, o con células de un músculo, glándula u órgano. Un espacio diminuto de aproximadamente 800 millonésimas de pulgada de ancho, a este espacio se le llama como sinapsis. Se calcula que el cerebro humano también contiene más de 100 billones de sinapsis. El sistema periférico posee 2 tipos diferentes de neuronas, las sensoriales y las motoras.
Las neuronas sensoriales llevan los mensajes de los receptores al sistema nervioso central. Las neuronas motoras conducen orden del sistema nervioso central a los efectores. Dos tipos de neuronas tienen axones de mayor longitud. Los nervios que llevan la información sensorial del sistema nervioso central son los nervios sensoriales, los que dirigen la información a los músculos, glándulas y órganos. Son conocidos como nervios motores. La mayor parte de los nervios mixtos, que están constituidos por axones, tanto de neuronas sensoriales como motoras. Los nervios grandes pueden contener hasta 1.000.000 de axones y los pequeños algunos cientos. Los seres humanos tenemos 43 pares de nervios. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central contiene la mayor porción de las neuronas de una persona. La mayor parte de las neuronas del sistema nervioso central reciben el nombre de interneuronas. Tienden a poseer axones cortos y dendritas que se ramifican de manera muy profusa. Cada una hace sinapsis con un gran número de neuronas. Las neuronas como mensajeros. ¿Cómo pasan los mensajes de una neurona a otra? Bueno, cuando se efectúa un examen médico, el doctor golpea levemente debajo de la rodilla con un martillito. El golpecito estira el tendón que une la rodilla con el músculo que se encuentra sobre ella y excita los receptores del tendón. Estos receptores, al igual que todos los del cuerpo, traducen la sensación al lenguaje electroquímico que usa el sistema nervioso. El impulso que codifica el mensaje viaja hacia la médula espinal y ahí excita una neurona motora que lleva el mensaje al músculo apropiado y el pie patea. El impulso nervioso. ¿Qué es el impulso nervioso? Cuando la neurona está en reposo, su membrana celular mantiene un delicado equilibrio conservando dentro de las células ciertas partículas cargadas eléctricamente, impidiendo que otras entren y dejando que algunas floten libremente de un lado a otro de la membrana. Cuando se le estimula con intensidad suficiente, la membrana pierde este control durante una fracción de segundo. En otras palabras, cambia sin habilidad de ser penetrada. Umbrales de disparo. ¿Por qué se dice que el golpe tiene que ser de intensidad suficiente para desencadenar un impulso nervioso? Bueno, cada neurona tiene su propio umbral de disparo, un nivel de excitación que debe alcanzar antes de que su axón pueda conducir el impulso nervioso. Códigos neurales. Si el impulso nervioso siempre es igual, ¿cómo se distingue la gente entre los estímulos? ¿Cómo se sabe si se trata de un contacto ligero o de un puñetazo en la quijada o de un manazo? Bueno, los eventos que nos rodean están codificados de distintas maneras. Los receptores mismos están especializados de modo que respondan a tipos particulares de estimulación. Entonces, nervios específicos llevan sus mensajes a sitios predeterminados en el cerebro para que sean analizados. De esta forma, el sonido y la luz producen diferentes sensaciones, en parte gracias a los receptores y neuronas que excitan y que las regiones del cerebro que reciben y analizan el mensaje. Bueno, hasta aquí es mi participación. Muchas gracias. Lo veo con el siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Yacaira Infante. Yo le voy a estar hablando sobre lo que es el cerebro. El cerebro es el órgano maestro del cuerpo. El cerebro es lo que nos permite los movimientos. Por eso se dice que es el órgano maestro. Bien, el cerebro tiene la apariencia de una nuez crecida más o menos de 1,5 kilos y está ubicado en la parte superior de la médula espinal. Se dijo que las neuronas del cerebro están organizadas de manera estrecha, se agrupan por áreas de acuerdo con su función. Muchas de las estructuras del cerebro tienen una apariencia distintiva, tienen nombre y se sabe que son esenciales para respuestas específicas. Perspectivas sobre el funcionamiento del cerebro. La organización general del cerebro humano es más fácil de comprender si se analiza con brevedad su desarrollo temprano. También tenemos lo que es la corteza cerebral. Cuando observamos una presentación del cerebro humano, lo que se ve en gran parte es la corteza, la cual abarca una amplia región del prosencéfalo. Es cuanto.